Vamos a empezar la parte de análisis de citometría de flujo y para ello vamos a hacer los problemas que hay en este cuadernillo. Yo voy a ir avanzando en este PowerPoint y lo único os voy a ir comentando dónde aparecen también en las páginas del cuadernillo. Voy a intentar llevar las dos cosas en paralelo, ¿vale? Entonces, lo primero, el índice de lo que vamos a hacer. Bueno, primero vamos a empezar con una breve introducción que básicamente es el principio de lo que tenéis en la segunda página del cuadernillo, después de la primera imagen, que hay una página con texto, pues ahí es donde vamos a contar un poquito el principio. Y luego vamos a hacer una serie de operaciones de análisis. En un segundo punto veremos el estudio de poblaciones de leucocitos. Recordad que hemos visto antes, esto incluye linfocitos, monocitos y granulocitos. Vamos a ver cómo se puede medir la abundancia de cada una de estas poblaciones de leucocitos en porcentajes con respecto al total de los leucocitos y también en cuanto a aprender a calcular las cifras o números absolutos de estas poblaciones. Es una cosa, ya veréis, que es bastante sencillo, solo requiere saber hacer reglas de tres y tener un poquito claras las cosas. Luego pasaremos a hacer un estudio de las principales poblaciones linfocitarias. Luego vamos a ver un ejemplo de lo que serían fenotipos aberrantes en células leucémicas. Vamos a ver cómo en algunas leucemias, pues, las células leucémicas expresan antígenos que no son característicos de su tipo celular, sino que son propios de otros tipos celulares, ¿vale? Luego, finalmente veremos ya estudios de subpoblaciones de linfocitos. Vamos a ver subpoblaciones de linfocitos T. Vamos a ver un caso de estudio de linfocitos CD4 y linfocitos CD8. Y luego hay tres puntos que eran los archivos que teníais, el segundo archivo, la segunda parte del análisis, que realmente eso ya no está en el cuadernillo. En el cuadernillo solo está hasta el punto 7, ¿vale? Hasta el punto 6. A partir del 7 lo voy a comentar y haremos alguna cosa, pero yo creo que el punto 9 os lo voy a perdonar porque posiblemente ya estaremos muy cansados. Y entonces solo haremos el 7 y el 8, ¿vale? El 7 hasta ahora hemos hablado de que por medio de inmunofluorescencia podemos marcar antígenos de la superficie de las células. Pero hay unas técnicas que se llaman de staining intracelular, marcaje intracelular, que nos permiten introducir anticuerpos dentro de las células. Y eso nos permite medir moléculas, por ejemplo, proteínas intracelulares, como son las citocinas, o como son intracelulares antes de que se secreten, o como son los factores de transición nuclear, que normalmente están dentro de las células, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque eso es lo que nos va a permitir conocer los tipos especializados de células T cooperadoras, las TH1, las TH2, las TH17, las T reguladoras, ¿vale? Son unas técnicas interesantes por eso, aunque estas realmente se aplican sobre todo en cuestiones de investigación. Y luego otro aspecto interesante, el punto 8 que vamos a ver, es el de lo que os decía antes, esto. Cómo los linfocitos, al irse diferenciando, primero son navis, luego son memoria central, luego son memoria efectora, y cuando estas células ya se cansan de proliferar, llegan a un estadio de diferenciación terminal en el cual van a morir, pasan a ser lo que se llaman
células efectoras memoria terminales, ¿vale? La T es de terminales, porque ya, digamos, ya no pueden dividirse más, ¿vale? Entonces, ese sería el punto 8. Vamos a ver por medio de qué antígenos se pueden diferenciar las células T en distintos estadios de diferenciación. Y luego el punto 9, que inicialmente estaba incluido en lo que había preparado para prácticas, pero lo vamos a tratar en un seminario que daremos cuando acabéis el tema 3 con David. Empezaremos a dar un seminario sobre fármacos biológicos, proteínas que se utilizan para tratar sobre todo enfermedades inflamatorias y también cáncer. Y bueno, son temas que daremos después cuando acabe David los temas iniciales. Bueno, vamos a empezar. Primero esa introducción. Si paséis a la tercera página donde tenéis los enunciados, pues es lo que está aquí, en esta diapositiva. Que hay, en esta práctica hay 10 ejercicios de análisis. También dice que tenéis que tener conocimientos básicos para realizar la práctica sobre dot plots, histogramas, cuadrantes, son cosas de las que hemos hablado. Gates o puertas lógicas, estadísticas, porcentajes, números de células, MFI, que MFI no os he explicado muy a fondo lo que es, pero más o menos lo que significa es la intensidad de fluorescencia media, es decir, el valor medio de fluorescencia que dan las células de una determinada población. ¿Y qué era eso que medíamos con os acordáis, con el geometría, ¿no? Con la media geométrica? Bien, visto esto, vamos a empezar viendo esa imagen que tenéis. Está compuesta por lo que tenéis en la segunda página del cuaderno, que representaría el dot plot, sería el dot plot con las distintas poblaciones. Y si yo os dijera ahora en qué gate están los linfocitos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gate en el que están los linfocitos? R1, muy bien. Los monocitos, R2. Y los granulocitos, R3. Bueno, esto lo tenéis chupado. Y si luego ya, sabiendo eso, nos vamos aquí a la tabla, yo os pidiera algo de esas células, por ejemplo, os dijera, a ver, el tamaño medio de los linfocitos, ¿qué me diríais? Iríamos, ¿cuáles son los linfocitos? R1. ¿Cuál es el tamaño, X o Y? X. ¿Cuál es su media? ¿Está en escala lineal o logarítmica? Lineal. Luego la media sería 285. ¿Vale? Si os pidiera la granularidad media de los linfocitos, cogeríamos el mismo gate, iríamos a la IMIN y sería 111,5. ¿Vale? Si os lo pidiera de los monocitos o de los granulocitos, pues eso ya lo podéis, ya sabéis cómo hacer. ¿Qué más? Fijaros que con estos gates, R1, R2 y R3, ¿qué es lo que hemos hecho? Los hemos aplicado en un histograma, pero ¿para qué? Pues para que veáis que lo que podemos separar y diferenciar, las poblaciones que podemos separar con representaciones biparamétricas, con dot plots, no las podemos diferenciar con los histogramas. Es decir, es superior esta manera de diferenciar poblaciones a esta. Fijaros, aquí tenemos un histograma de tamaño y veis que, por ejemplo, la superposición de tamaño, por ejemplo, esta curva, ¿cuál sería? Esta curva de histograma. ¿De qué población sería? ¿Y por qué? Son los más abundantes, ¿no? Con lo cual su
su cantidad es mayor, ¿vale? Por eso sabemos que la población pequeñita debe ser esta, los monocitos. Y la población que hay a la izquierda deben ser los linfocitos, porque son los que tienen valores más bajos, ¿vale? Es decir, si os fijáis, el histograma sería como una proyección de los valores X de las cosas que tenemos en el dot plot. Pero solo tenemos el valor X, no tenemos el valor Y. Con lo cual, ¿qué ocurre? Por ejemplo, fijaros, la superposición en tamaño entre los monocitos y los granulocitos es completa, no los podemos diferenciar, ¿vale? Es decir, ahí con el histograma no los podemos diferenciar. E incluso el tamaño de los linfocitos, fijaros que los linfocitos que puedan ser más grandes ya llegan a tener un tamaño similar al de los neutrófilos más pequeños, con lo cual tampoco los podemos diferenciar. Si nos fuéramos al side, a la luz dispersada lateralmente, es decir, a la granularidad, ahí tal vez sí que hay más separación, por ejemplo, entre linfos y monos, hay casi una separación completa, pero ya entre monos y neutrófilos ves que hay una zona de overlapping, ¿no? De superposición. Con lo cual, histogramas no valen para nada, ¿vale? O sea, bueno, pues se habla de los histogramas porque la citometría de flujo, pues al principio se hizo con histogramas, pero desde que hay este tipo de diagramas biparamétricos, pues no tiene sentido estar rompiéndonos la cabeza con pues eso, con los histogramas. Sí sabemos analizar la información de un dot plot, ¿vale? Siguiente cosa que se podría comentar de aquí. Aunque no sé si saldrá luego, pero vamos, se me ocurre. ¿Qué más tenemos aparte de ese tamaño medio y esa granularidad media de cada población? Fijaros que tenemos más información. Tenemos el número de células que hemos contado de cada una de las poblaciones y qué porcentaje representan con respecto al total de cosas que hemos medido. Fijaros que hay cosas que hemos medido que posiblemente aquí hay restos de células, restos de matíes, agregados de plaquetas, digamos, hay otras cosas que no son leucocitos, ¿vale? Y nosotros los porcentajes que tenemos estos son con respecto a ese total, pero en ese total hay cosas que no son leucocitos. Si nosotros quisiéramos convertir estos porcentajes en porcentajes con respecto al total de leucocitos, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar las tres poblaciones, ¿no? Es decir, vamos, si leucocitos hay de 300, los de R1, los de R2 y los de R3, el 100% de los leucocitos será la suma de los porcentajes de R1, de R2 y de R3, ¿vale? A ver, que alguien que tenga móvil o calculadora sume esos porcentajes. 3,54, 5,27, 78,25. ¿Cuántos da? Aunque me lo diga uno, nos vale para todos. 80 y... Muchas gracias. Con 0,6. Bien, entonces, ese sería nuestro 100% de leucocitos. Entonces, si queremos saber realmente este 3,54% de linfocitos con respecto al total de leucocitos, perdón, con respecto al total de cosas que hemos medido, si lo queremos saber cuánto es con respecto al total de los leucocitos, ¿qué tendríamos que hacer? Una regla de 3, y en este caso sería multiplicarlo por 100, ¿no? Y dividirlo por el 87,06, ¿no? Y ya está, ¿vale? Con eso ya hemos obtenido el porcentaje de leucocitos que son linfocitos. Claro, también me lo pueden preguntar de los monocitos o de los neutrófilos, pero eso lo dejo para que practiquen, ¿vale? ¿Qué más nos pueden pedir? También nos pueden pedir, mira, aquí tengo este estudio de citometría y sé que este paciente se le hizo además un hemograma y el hemograma tenía 10.000 leucocitos por microlitro, por unidad de volumen, ¿vale? Es decir, me da la cifra
total leucocitaria, ¿no? Células por microlitro. Y entonces, hemos calculado nosotros ahora sabemos porcentajes con respecto al total de leucocitos y sabemos la cifra de leucocitos totales. Si nos dicen, bueno, por cierto, no me habéis dicho, ¿cuánto salían el porcentaje de linfocitos al hacer la regla de 3? 4, fuerte. 4,07. Vale, tenemos un 4,07 de linfocitos. Y tenemos 10.000 leucocitos por microlitro. Pregunta, ¿cuánto es ese porcentaje de linfocitos medido en cifra de linfocitos por microlitro? ¿Qué tendríamos que hacer? Otra vez el procedimiento matemático de la regla de 3. Tendríamos que decir, multiplicar el porcentaje de 4% por la cifra de 10.000, dividirlo entre 100 y nos daría que tenemos 400 linfocitos por microlitro. Vamos, 407, ¿vale? Y esa es la manera de jugar, digamos, con los porcentajes y con las cifras de las distintas poblaciones leucocitarias. Ya veremos que esto, en algún caso, pues, puede tener aplicaciones interesantes. Por ejemplo, en este caso, la proporción de linfocitos es muy baja y la proporción de monocitos está aumentada y la de neutrófilos, y es porque era un paciente con sepsis. ¿Vale? Bien. Bueno, veis que en esta diapositiva, que representa el primer estudio que podemos hacer, ya es lo que os he estado preguntando sobre la gráfica. Podemos diferenciar las distintas poblaciones, ahí las tenemos, ¿vale? Linfos, monos, gránulos. Y el ejercicio 1, bueno, es que me he adelantado unas cuantas diapositivas, ¿no? El ejercicio 1 es lo que os he preguntado antes, ¿no? ¿Qué teníamos dentro de cada población? Pero mejor así, porque así lo habéis dicho vosotros, ¿vale? Y ya hemos comentado cómo convertir estos porcentajes brutos, convertirlos brutos sobre el total que hemos adquirido. Cómo convertirlos en porcentajes sobre el total de leucocitos. Y también hemos visto cómo convertir esos porcentajes con respecto al total de leucocitos, convertirlos en cifras de células de cada población, ¿vale? Que era hacer otra regla de 3, ¿vale? Este ejercicio es el que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, el procedimiento es sencillo. Lo único, insistiros, recordad, si os preguntamos sobre el tamaño y la granularidad media de las poblaciones, recordad, como es escala lineal, tienen que ser los valores, si es tamaño, x-min, si es granularidad, y-min, de la población que se pregunte, ¿vale? Bien, esta vez, visto un poquito más despacito, el estudio que hemos comentado antes de los histogramas. Fijaros, estos eran los histogramas que veíamos de las 3 poblaciones, pero claro, aquí habíamos hecho trampa. Aquí habíamos hecho un análisis biparamétrico, los habíamos gateado en el dot plot, los habíamos visto aquí por separado y aquí los habíamos superpuesto. Pero la idea era que vierais que solo con el histograma no lo podríamos saber separar, ¿vale? Esa es la idea. Bien, ahora otra pregunta os planteo. Aunque esta os la he planteado, si es que me voy adelantando todo. Os la he planteado ya en la explicación sobre fundamentos, ¿vale? Vale, decimos que estos son linfocitos, estos son monocitos y estos son neutrófilos.
¿Cómo lo podríamos comprobar? Lo hemos visto antes. Haciendo un marcaje. Un marcaje con anticuerpos frente a antígenos que sean específicos de las distintas poblaciones. Bien. Ahora veremos que para eso hay un pequeñito problema. Bien. ¿De qué manera podemos hacer marcajes que nos identifiquen las tres poblaciones leucocitarias? Bueno, ¿os acordáis que antes hemos dicho que había un marcador, que era el CD14, que era típico de los monocitos, ¿vale? Es decir, los monocitos son CD14 positivos. También lo expresan las células mieloides, esto lo habéis dado con David en el tema 2, las células mieloides en proceso de diferenciación cuando están en la médula, pero todavía no han madurado. Por otro lado, el CD15 lo expresan los neutrófilos. Y también lo expresan los neutrófilos maduros y también lo expresan los, digamos, los precursores de neutrófilos en la médula. Es decir, que CD14 y CD15 serían dos antígenos que podríamos llamar de linaje mieloide, ¿vale? Pero que luego van a seguir las distintas poblaciones, los monocitos van a quedarse con uno y van a dejar de expresar el otro, y los anulocitos van a quedarse con el CD15 y dejan de expresar el CD14. Vale. Problema. Para los linfocitos no tenemos un antígeno que nos dé positivo, todos los linfocitos, pero tenemos un truco. ¿Os acordáis que habíamos hablado antes que había un antígeno que era el antígeno panleucocitario común, ¿no? El CD45. Es decir, lo expresan todos los leucocitos. Luego, ¿los linfocitos deberán ser positivos para él? Sí. Y como hemos visto que CD14 y CD15 son CD14, CD15 son propios de otras poblaciones, de los monocitos y de los neutrófilos, pues los linfocitos dicen, mira, yo no sé, dices, no tengo un marcador que me marque a todos los linfocitos, pero sí sé que tienen que ser positivos para el CD45, pero negativos para el 14 y para el 15, ¿vale? Con lo cual, los podemos, digamos, los podemos tipar. Imaginaos que yo os pongo, esto lo tenemos en la página después de los enunciados, y después de la página de los histogramas, en la página siguiente, ¿vale? Donde pone, se aplica la región R1, estaríamos viendo eso. ¿Qué población es esa que estamos viendo ahí? Linfocitos. ¿Por qué? Habría dos razones. Una, tramposa sería, porque estás aplicando la región R1 en sonómica. Dos, la razón, digamos, buena. ¿Por qué antígenos expresan esos linfocitos? ¿Para qué son positivos? Positivos para CD45 y para CD15 y para CD14, ¿qué son? Negativos. Luego está bien, ¿vale? Bueno, pues eso sería pues una manera de comprobar que esas células que hay en el gate R1 realmente expresan los antígenos que tienen que expresar los linfocitos, ¿vale? Y no expresan los que no, ¿vale? Entonces, miraros, os he hecho aquí en la siguiente página, tenemos ya todos los plots que están en la página 6 del cuadernillo, lo tenéis a la derecha. Veis que tenéis el forward side arriba y luego tenemos en filas de 3 dot plots, tenéis
los de R1, que ya lo hemos analizado, los linfocitos, los de R2 y los de R3. Y en la parte de la izquierda, en la tabla, tenemos lo que debería salir en una persona normal. En un control sano que tuviera las células, digamos, tuviera sus linfocitos, sus monocitos y sus granulocitos normales, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia veis entre lo que pone que tiene que salir en la tabla y lo que sale a la derecha? ¿Veis alguna diferencia? Aquí son todos del enfermo. En la tabla de arriba, la combinación esa de positivos y negativos son lo que sería de una persona. Y en el caso de la derecha es lo que nos sale en un paciente, ¿vale? Entonces, yo os digo, por ejemplo, los linfocitos salen como deberían salir. ¿Cómo son? Pero ¿cuál es el C14? Es igual, sí, porque no lo veis en la esta, el tamaño. Es igual que el que tenéis en la página 6. Pero que salen dos CD45. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? A ver, esperad, dejadme que coja algo con lo que escribir. No sé qué he hecho, yo os he pasado lista con un boli. Ya lo debo haber perdido. A ver. Nada. Soy tremendo. Pierdo un boli por minuto. ¿Dejáis un boli? Bueno. Esperad. Vamos otra. Luego te lo tengo que dar con gel. Me lo regalas. Me lo regalas. Gracias. Bueno. Decíamos. Vale, vamos a detenernos en lo que pone en la página 6. Que con la gafas me cuesta ver en este. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Arriba R1. ¿Y cómo son todas las células? Para CD15 y CD14 me decís que salen varias veces, pero es porque las estamos viendo en distintas combinaciones. En la columna de la izquierda tenemos 15 versus 14. Y ves que todas las células salen bueno, todas, casi todas, salen en el cuadrante de dobles negativas, ¿no? Es decir, estas células que hay en R1 son negativas para CD15, negativas para CD14. ¿Eso es lo que pone que tendría que salir en la tabla? Sí. Y luego además, si miramos en la tabla de la columna central y la de la columna derecha, vemos que salen positivas para CD45. Luego, en principio, son linfocitos y son normales, ¿vale? Vamos a ver un R2. ¿Qué nos dice la teoría? Que si en R2 son monocitos, deberían ser positivos para CD45, para CD14, pero negativos para CD15, ¿no? Vamos a ver qué nos sale en el plot. ¿Nos salen positivos la mayoría para CD14? Sí. ¿Nos salen positivos para CD45? Sí, vamos bien. ¿Nos salen todos negativos para CD15? La mayoría salen negativos, pero veis que hay un grupo ahí, no sé, puede que sean un 10, un 15% de las células que no salen como deberían. Es decir, en este caso tendríamos una alarma, tenemos unas células que supuestamente unos monocitos que deberían ser todos CD15 negativos, y sí, la mayoría son negativos, pero hay algunos que son positivos, ¿vale? Eso no es normal. Pero si nos vamos a la tercera población, los neutrófilos, aquí ya sí que la cosa cambia mucho con respecto a cómo debería ser. Fijaros, los neutrófilos deberían ser positivos para CD15, que lo son, ¿no? Positivos para CD45, que también lo son, pero deberían ser negativos para CD14. Y claramente la mayoría no lo son, ¿vale? A ver, ¿qué pensáis? ¿Por qué pensáis que podría ser esto? ¿Por qué podemos encontrar estas poblaciones
anormales, estos neutrófilos que expresan CD15? ¿Ideas? Pues yo creo que estén en medio de una etapa de su desarrollo. Que sean células que no están maduras y que no deberían estar en la sangre, porque esto es una muestra de sangre, ¿vale? Y parece como que hay un tipo, ¿no?, de célula que a lo mejor podría encontrarse en un precursor inmaduro que podría encontrarse en la médula, pero lo tenemos en sangre. Eso muchas veces la primera sospecha sería que está habiendo un tumor en la médula, y que imaginaos ese tumor afecta a células, a precursoras de células mieloides, células que son doble positivas para 14 y 15, y que esas células están creciendo en tal cantidad que son menores. Esa sería una posibilidad, ¿vale? Hay otra posibilidad, que en este caso es la cierta, y es que, no sé si conocéis la situación de shock séptico, se produce entrada de bacterias en la circulación sanguínea, se produce esto que estaba tan de moda de la tormenta de citocinas, se empiezan a producir muchos mediadores inflamatorios. ¿Qué pasa cuando tenemos una gran respuesta inflamatoria con los leucocitos? ¿Qué pasa en la respuesta inflamatoria con los leucocitos? Que se van de la sangre, y si se salen todos a los tejidos y a los ganglios, ¿qué ocurrirá en la sangre con las cifras de leucocitos? Bajarán. ¿Qué puede hacer la médula? Porque claro, si tienes la sangre sin leucocitos y estás en medio de una infección, tienes un problema muy gordo, porque a ver cómo te vas a defender, ¿no? ¿Qué hace la médula? Pues, intenta sacar células nuevas. Movilizar se llama, ¿no? Células que están a lo mejor en proceso de diferenciación se sueltan a la sangre. Pero esas células no están maduras. ¿Vale? No están maduras. Y en este caso se ve, mirad, cuando los precursores en la médula de células mieloides, lo que llamaríamos células que pueden dar lugar a granulocito o monocito, expresan los dos antígenos, el CD14 y el CD15. Pero cuando luego se diferencian, pasan a expresar solo el CD14 los monocitos, es decir, dejan de producir el CD15, y los que se diferencian hacia granulocito dejan de producir el CD14. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que normalmente en una situación normal no tendríamos dobles positivos, solo tendríamos simples positivos, tendríamos algún doble negativo que serían los linfocitos, ¿vale? Pero aquí en esta situación tenemos muchas células dobles positivas y son células inmaduras, son células que han sido mandadas a la sangre antes de tiempo, ¿vale? Porque bueno, mejor es tener unas células para defenderte, aunque no estén maduras del todo, que no tener nada, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este sería el análisis de este tubo de poblaciones leucocitarias y su interpretación, ¿vale? Si damos la vuelta a la página del cuadernillo, pasamos a la página 7 y fijaros que en esta página, voy a avanzar esto, y fijaros que en esta página pues ya tenemos, básicamente nos vamos a centrar en el cálculo de las distintas poblaciones. O bueno, mejor, habría que decir subpoblaciones. La población serían los linfocitos y las subpoblaciones podrían ser pues los linfocitos
los distintos tipos de linfocitos, las células T, las células B, las células NK, y dentro de ellas pues podría haber incluso subpoblaciones más pequeñas como los linfocitos T, los linfocitos CD4, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta página? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las cantidades normales de las distintas poblaciones de linfocitos, ¿vale? Primero, en la página 7, en un control sano, y luego vamos a ver un caso patológico en la siguiente página, en la página 8, ¿vale? Entonces, nos vamos a fijar en dos cosas. Por un lado, en lo que son los porcentajes de las distintas poblaciones de linfocitos con respecto al total de linfocitos. Recordad, antes lo hacíamos hablábamos con respecto a los leucocitos. Ahora mismo nuestra población de referencia serían los linfocitos totales. ¿Cómo los obtenemos? Aplicando un gate, que en este caso se llama R1, lo veis, lo tenéis aplicado en la parte, en el dot plot de tamaño granularidad de la página. Y realmente, cuando nos vayamos a las tablas de datos, tendremos que coger el porcentaje que llama porcentaje gate, porcentaje con respecto al gate R1, porque con respecto al total no me interesa, porque ahí estamos contando también los monocitos y los neutrófilos y otras cosas. Es decir, que los porcentajes que nos interesan, ahora lo veremos cuando pasemos esta diapositiva. A ver, fijaros, lo que nos va a interesar no es, o sea, es el porcentaje no con respecto al total, sino con respecto a los gateados. ¿Por qué? Porque los gateados son los linfocitos, son los que están en el R1, ¿vale? Entonces, dicho eso, ahí en la figura 3 tenemos de los 3 dot plots que tenéis en la página 7, pues tenemos el de arriba, ¿vale? El superior, que ves que está representado en el eje X, CD3, y en el eje Y está representado el CD56, ¿vale? Entonces, yo os pregunto, ¿cuál sería el porcentaje de células, natural killer? Si las células natural killer hemos dicho que son las que expresan el antígeno CD56, pero no expresan el antígeno CD3. Es decir, son positivas para el 56, pero negativas para el 3. ¿En qué cuadrante estarían? UL, arriba a la izquierda. Perfecto, muy bien. ¿Y qué porcentaje serían con respecto a los linfocitos? Solo tenemos que mirar 10,45, solo tenemos que mirar donde pone UL, porcentaje con respecto al gate. Y si yo os pregunto que cuál es su MFI, intensidad de fluorescencia media con respecto al antígeno CD56, que es el que está marcado en el eje Y, ¿qué valor me daríais? 407, eso pone Imin, pero la escala de esto es logarítmica o lineal. Es logarítmica. Y en logarítmica, donde decíamos que para calcular el punto medio, ¿no?, de una nube, se utilizaba la media geométrica. Luego el valor correcto sería el I geomein, que es el 308. ¿Vale? Otra cosa, ahora os voy a complicar un poco más la cosa. Es decir, que nos ha salido que tenemos un 10,45% de NKs. Vale, yo ahora pensad que os pregunto, ¿y qué porcentaje hay de linfocitos T? ¿Cuál me diríais? ¿Dónde están los linfocitos T en ese dot plot? Serían, vamos a ver, vamos a pensar paso a paso. Son células CD3 positivas, ¿vale?
Pero pueden ser 56 positivas también, ¿vale? Es decir, lo que importa para ser linfocito T es tener CD3, ¿vale? Si luego tienes CD56, eso lo que significa es que te dedicas a la citotoxicidad, tienes una profesión de matar otras células, ¿vale? Pero eres un linfocito T. Con lo cual, en ese caso, si queremos saber el porcentaje total de linfocitos T, ¿qué deberíamos hacer? Sumar lo que hay en dos cuadrantes. ¿Qué cuadrantes? Los dos de la derecha. El de abajo a la derecha y el de arriba a la derecha. ¿Vale? Perfecto. Y entonces, si sumamos esos dos, es decir, el UR, ¿no? Y el LR, 61, bueno, 71,7, ¿no? Podría salir más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿estos son porcentajes normales de linfocitos T y células NK? Sí, es un control sano. Hombre, pueden subir un poco, a lo mejor tienes una persona sana que en lugar de un 70 tiene un 80% o un 65%, pero por ahí suelen estar, ¿vale? Vamos a ver la tercera población que nos queda, las células B. La podemos mirar en el siguiente plot en el que se cruza el CD3 y el CD19. Las células B son CD19 positivas, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. ¿Y entonces cuántas serían en porcentaje? ¿Cuántas serían? 17,64, ¿no? Vale. Entonces, estos son en porcentajes. Fijaros que si sumamos estos porcentajes, 71 más 10,45, ya vamos por 81, casi por 82, ¿no? Y a eso le sumamos un 17,64, pues ya vamos, 82 y 17, ya vamos por el 99%, 99,6%, ya los tenemos pillados a todos los linfocitos, ¿vale? Es casi 100. Bien. Eso en porcentajes, que lógicamente deberían sumar 100 las tres poblaciones, o casi 100, ¿vale? Vamos a ver en cuanto a números. ¿Qué es normal? Lo pone en la hoja de los enunciados, pero no hace falta que vayáis a miraroslo. Os lo voy a decir. Normalmente la gente, los controles sanos, pues su cifra de linfocitos suele estar, por microlitro, suele estar entre 1500 y 3000. Ese es más o menos. Si está por debajo de 1500, hablamos de linfopenia, ¿no? Y si estuviera por encima de 3000, hablaríamos de linfocitosis, ¿vale? Escasez o excesiva abundancia, ¿no?, de linfocitos. Bueno, en este caso vamos a asumir, porque más o menos es lo que este individuo tuviera unos 2000 linfocitos por microlitro. ¿Qué cifras absolutas nos saldrían de las tres poblaciones? Calculármelo. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicar ese procedimiento que decíamos de la regla de 3, ¿no? 2000. ¿Vale? Si queréis podemos empezar por los linfocitos T, que tenemos un 71,7%, ¿no? ¿A qué cifra se correspondería eso de linfocitos T por microlitro? En los T. ¿Eh? Porque, me dices, ¿por qué estos dobles positivos no se suman? Fíjate una cosa, ¿a ti te parece que esas células
que aparecen en el doble positivo tienen la misma cantidad de CD19 que las células B? No son iguales, ¿sabes? O sea, esos dobles positivos posiblemente son monocitos que nos han entrado dentro del linfocitos, y los monocitos suelen dar más cantidad más marca inespecífica, porque tienen más receptores de inmunoglobulinas, ¿vale? Es decir, este año, claro, esto no lo hemos visto, pero por ejemplo, los linfocitos, si tú coges linfocitos negativos para los antígenos, te salen aquí. Pero hay otras células, por ejemplo, que tienen muchos receptores para región FC, región común de los anticuerpos, es decir, que se unen a los anticuerpos con baja afinidad y te pueden dar, en ese plot que hemos visto ahí, tenemos las células B aquí y tenemos una aparente positividad, pero que es muy débil, que claramente no tiene nada que ver con el número de moléculas de las otras. Y por eso, y posiblemente esos son monocitos. ¿Os acordáis que nos faltaban ahí unas décimas de porcentaje? Pues posiblemente esas sean, ese 0,3% pues sean monocitos, que se nos han metido en el gate. Bueno, ¿alguien me puede decir ya el número de linfocitos T? 1400 y pico. Correcto. ¿Y eso es normal? Sí. Normalmente, linfocitos T tenemos que tener entre 1000 y 2000, ¿vale? Claro, si uno tiene 1500 linfocitos, pues de esos a lo mejor T serán 1000. Si uno tiene 3000, pues de esos serán T, pues 2000, ¿vale? Suele ser un 70% del total de los linfocitos, ¿vale? Las células NK, ¿cuántos serían en cifras absolutas? 200, casi 10, ¿no? 209, ¿no? Y las células B, si las multiplicamos por 2000 y las dividimos por 100, nos saldría más o menos 350, más o menos, ¿vale? Estos son cantidades, digamos, cantidades habituales, ¿vale? Vamos a comparar estas cantidades con el otro caso que tenemos al lado, con el caso de la página 8, que es un caso distinto, es un caso, bueno, de paciente con una enfermedad. Y si pasáis a la página 8, fijaros en el dot plot de forward side, intentar identificar a ojo las tres poblaciones que estáis acostumbrados a ver: los linfos, los monos y los granulocitos. ¿Os parece esto similar, este tamaño de granularidad, os parece similar al del caso anterior o no? ¿O notáis algo distinto? Lo que se dispersa así como hacia la derecha que podría ser el linfocito. Hay eso, claramente, eso no es normal. Fijaros, es como al lado, a la derecha de la nube de linfocitos, hay otra nube que no estamos acostumbrados a ver. Estábamos acostumbrados a ver una nube de linfocitos, luego más arriba los monocitos, que aquí también vemos una nube más alta de los monocitos, y luego la de los gránulos. Sin embargo, aquí tenemos una cuarta nube a la derecha de los linfocitos. ¿Se os ocurre de qué puede ser esa nube? Es uno de los errores que hemos hablado antes en citometría. Dobletes. Son dobletes de linfocitos. ¿Vale? Entonces, aquí es muy fácil de saberlo, porque como hemos hecho marcajes, si nosotros, por ejemplo, aplicáramos el gate a los linfocitos, a esa cuarta nube, veríamos que son parejas de linfocitos que pasan de los en dos. Y esa también podría ser, por ejemplo, otra causa por la cual nos pudieran aparecer algunas células, digamos, que no pueden ser. Por ejemplo, células que fueran positivas para CD3 y para CD19, ¿no?
el que fuera un doblete. Esa podría ser también otra causa. Bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué porcentaje de células NK tiene este paciente? ¿Os acordáis que lo mirábamos en el plot de arriba? ¿Y en qué cuadrante estaban las NKs? En el UL. Muy bien. ¿Qué porcentaje nos sale ahí? 6,74. Vale, muy bien. ¿Y el porcentaje de células T? ¿Cuánto nos sale? Teníamos que sumar dos cuadrantes, ¿no? El UR y el LR. Y si hacemos esa suma, ¿cuánto nos da? 14 con... Muy bien. Entonces, ya para empezar, vemos que si lo de antes era lo normal, ¿no? Un 70% de linfocitos, pues desde luego un 14% no es algo normal, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. Bien. Y el de las NKs también nos ha bajado. Antes teníamos un 10, ahora tenemos un 6. No ha bajado tanto el proporcional. Vamos a ver por qué es esto. Vamos a ver la tercera población. Y la tercera población son las células B, que la podemos ver en el siguiente dot plot. ¿Qué porcentaje de células B tenemos? Un 78 y pico por cien. Es decir, si hemos dicho que las células B normalmente eran una minoría, pues claramente en este caso son una gran mayoría. Es decir, aquí está pasando algo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí nos podrían ayudar. O sea, aquí vemos que hay muchos linfocitos B y pocos T. Si tuviéramos la cifra absoluta, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué querías preguntar? ¿Por qué tomas de referencia el dispositivo SD19 de la segunda y de la tercera? Bueno, la diferencia piensa que tampoco... Podríamos hacerlo con la de la tercera. La de la tercera nos da... Donde una nos daba... Donde una... Ah, ahora te cuento. Fíjate, donde una nos daba 78, ¿vale? En la tercera nos da un 80, un poquito más. Pero ¿sabes por qué? Porque en la tercera, fíjate que la línea horizontal de cuadrantes está cortando la nube de negativos. Esa línea de cuadrantes debería estar un poquito más alta, ¿vale? Y entonces en lugar de, nos saldría 78, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta más? No. Bien, entonces, vamos a ver esto en términos de cifras. De cifras absolutas. En este caso, este paciente, que ya os he dicho que hemos encontrado que tiene esa anomalía de que tiene muchos dobletes de linfocitos, eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, que aumenta la posibilidad de que haya dobletes. Imaginaros, si de un tipo de célula la tienes en una concentración muy alta, pues es más fácil que pasen dos juntas. También depende de que esas células sean más o menos adhesivas o adherentes, ¿vale? Y estas dos cosas ocurren en un tipo de leucemia que se llama leucemia linfática crónica de células B y tiene, lógicamente, si es una leucemia de células B, pues tienes unas cantidades astronómicas de linfocitos B, porque crecen y crecen y crecen, pero aparte es que son células que tienden a agregarse entre sí, ¿vale? Con lo cual suelen dar dobletes. Simplemente por esto ya un observador, digamos, ahí con experiencia diría, uy, a ver si va a ser una linfática crónica, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso anterior decíamos que tenía 2000 linfocitos.
En este caso, este paciente perfectamente podría tener una cifra 5 veces mayor, de 10.000 linfocitos por microlitro. Y en ese caso, la conversión de porcentajes de cifras es muy fácil, porque es dividir por 10.000 y dividir por 100. Multiplicar por 10.000 y dividir por 100. Con lo cual, el 78% se nos convertiría en unas cifras de 7.800 linfocitos. Cuando una persona tiene más de 5.000 linfocitos B por microlitro, es para sospechar que tenga una leucemia de células B. ¿Vale? Y ya veremos que si además esas células tienen un fenotipo característico, pues es para para confirmar la sospecha. ¿Vale? Pero fijaros que curiosamente, si multiplicamos, ¿no?, por 10.000 las cantidades de los linfocitos NK, de las células T, pues fijaros, 14 por 45 multiplicado por 100 nos da 1.400 y pico. Es decir, es una cifra de células T normal. Esta persona no es que tenga pocas células T, es que tienen tantas Bs que el porcentaje de lo demás baja. Pero lo que realmente es anormal es que tiene una cantidad de células B que es, digamos, 20 o 30 veces superior a lo normal. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos hecho la página 8. Podemos pasar a la página 9. Y aquí os tengo que introducir un nuevo concepto. Que además es no sé dónde dejo el mando ya. Que es el concepto... creí que tenía yo aquí un gráfico. Bueno, si no lo dibujo. Es el concepto... ¿Os acordáis? Antes cuando hemos hablado de CD14 y de CD15. En las células mieloides inmaduras, los precursores de granulocitos y monocitos, CD14 y CD15, la expresión de esos dos antígenos está asociada. Es decir, si tienen uno, suelen tener el otro. ¿Vale? Sin embargo, vemos que cuando esas células maduran, ¿por qué? Porque cuando esas células son inmaduras, son dobles positivas. Sin embargo, cuando esas células maduran, la expresión de esos dos antígenos se disocia. Es decir, pasan a ser una cosa o pasan a ser otra, ¿vale? Pasan a ser monos o a ser granulos. Pero dejan de expresar las dos cosas, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis este concepto. Cuando hablamos de expresión de dos antígenos, tenemos, si lo analizamos matemáticamente, imaginaros, yo tengo dos antígenos y de este tengo una cantidad de células positivas, vamos a llamar P, como las P minúscula, y de este Q minúscula, ¿no? Como en estadística, ¿no? Las probabilidades. Los dobles positivos, si estos dos esas dos probabilidades estuvieran aleatoriamente asociadas, ¿qué proporción debería yo tener de células dobles positivas? ¿Quién lo dijo? P por Q. Probabilidad de fenómenos independientes, ¿vale? Si tienes una probabilidad de P de una cosa y de otra Q y están aleatoriamente distribuidas, la probabilidad de tener las dos cosas es P por Q, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de asociación? Esto sería una asociación aleatoria, cuando nos sale P por Q. Si nos sale que la proporción de dobles positivos es mayor
que P por Q, en ese caso estaríamos hablando de una asociación por encima de lo aleatorio, ¿no? Y si fuera al revés, si nos saliera una proporción menor que P por Q, estaríamos hablando de una disociación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiero que apliquéis. Ese concepto. ¿Por qué? Porque hay veces que hay varios antígenos que son propios de un linaje. Por ejemplo, CD3 es de células T. CD4 también es de células T. Luego CD3 y CD4 los encontraremos normalmente asociados, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que sea una célula CD4 siempre va a ser CD3. Y para el CD8 lo mismo. Casi siempre que veamos una célula CD8 va a ser a su vez CD3. Es decir, estarían asociados. ¿Por qué? Porque son del mismo linaje. ¿Vale? Podríamos decir es como yo que sé. Como ser español y de Madrid, ¿no? Pues normalmente los de Madrid son españoles. ¿Vale? Están asociados las dos cosas. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí, yo es por poner los ejemplos así que se entienda. Aquí tenemos en el primer plot de la hoja 9, fijaros que tenemos dos marcadores. Uno es CD20 y otro es CD5. Pues bien, CD5 es un marcador de células T y CD20 es un marcador de células B. Con lo cual, en células normales están disociadas. Porque las células B y las células B, las T y la B no son las mismas. Unas reordenan unos genes, los del TCR, y las otras reordenan otros genes, los del BCR. Y no es normal que una célula reordene los dos tipos de genes. Puede ocurrir como una anomalía patológica, pero es algo extrañísimo. ¿Vale? Entonces, normalmente están disociados. Eso que veríamos aquí sería disociación. Y es lo que estamos viendo. Esta resulta... Vale, esta diapositiva era lo que pasa que lo hemos hecho antes sin mirar la diapositiva, era la comparación entre el control y el paciente leucémico, lo que hemos estado discutiendo en la diapositiva anterior. Pero bueno, es que se me ha olvidado adelantarlo. Entonces tenemos que pasar a la siguiente, que es esta, la de los fenotipos aberrantes en células leucémicas. Nos habíamos quedado con que teníamos una sospecha de que ese paciente tenía muchas células B. Entonces, normalmente, cuando uno tiene un tumor de un tipo celular, por ejemplo, tienes una leucemia de células B, pues normalmente van a expresar antígenos típicos de las células B. Pero pueden presentar alguna cosa normal, ¿no? Es un tumor, están alteradas. Entonces te pueden presentar a lo mejor algún antígeno que no es normal que lo tengan las células B normales, ¿vale? Entonces vamos a ver si es eso lo que pasa. Ahora estamos viendo un control y estamos viendo en el primer plot, voy a pasar al siguiente, en el primer plot el control sería el que tenemos a la izquierda, ¿vale? Y esa es la tabla, claro, yo decía así, yo creía que tenía una tabla aquí. ¿Ves? Lo que sería asociación aleatoria, disociación en la expresión de dos marcadores, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ahora miramos a la izquierda, si os fijáis en el plot de arriba, el que pone la P y la Q, ¿vale? Ahí, si os fijáis, claramente están disociados. El CD20, que es un marcador de células B, y el CD5, que es un marcador de células T. Vamos al siguiente plot, al que está a media altura. Y vemos que también están disociados el CD19, que es otro marcador de células B, con respecto al CD5, que es un marcador de células T. Están disociados, todo bien. Es un control sano. ¿Y qué vemos en el de abajo? Fijaros que en el de abajo vemos una cosa muy curiosa, ¿veis? Que las células CD20 y las células CD19
son dos antígenos del linfocito B, están asociados. Si son positivos para uno, son positivos para otro. ¿Vale? Eso es lo normal. Que haya asociación entre 19 y 20 y disociación con CD5. Eso es lo normal, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa en el paciente, qué es lo que tenemos aquí a la derecha. Y fijaros lo que vemos. Mirad el de arriba. ¿Veis disociación? Como en el otro caso, ¿o no veis disociación? No. Hay asociación, porque fijaros, todas las células B que antes eran negativas para el CD20, es decir, todas las células que son CD20 positivas, y que antes en el control de la página 9 eran negativas para el CD5, ahora son positivas para el CD5. Es decir, estas células B tan abundantes están expresando una proteína de un linaje que no es suya. Claro, son células mutantes, son células anormales. Algo anormal tienen que tener, ¿no? Pues ahí hemos encontrado una normalidad. Y vemos, si nos vamos al plot que hay a media altura, que el otro marcador de células B, que es el CD19, pues también esas células CD19 positivas también dan positivas para el CD19. Es decir, que claramente aquí estarían asociados los tres marcadores, el CD5, el CD20 y el CD19. Y eso es claramente una anomalía. Y esto ocurre en todos los casos de leucemia linfática crónica de células B. Es una cosa súper típica. También además se sabe que esa molécula... Hola, todavía me queda poco. Sí, por aquí. Muy bien. Bueno, nos queda un poquito más. Este de la leucemia ya hemos visto la anomalía. Vamos al siguiente caso, que el siguiente caso es comparar las subpoblaciones CD4 y CD8 de un control sano, primero, y luego de otro individuo que tenía una patología, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar y vamos a verlo. Las dos subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8, de linfocitos T, ¿cómo están la expresión de CD4 y CD8? ¿Asociada o disociada entre sí? Disociada. O eres CD4 o eres CD8, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. ¿Y qué tenemos? A la izquierda tenemos el control. A la derecha tenemos el paciente. Y vamos a mirar los porcentajes. Básicamente, con que nos fijemos en el dot plot de arriba, ahí tenemos los linfocitos CD4 que nos muestra CD8 en FITC, en verde, y CD4 en ficoeritrina. Y ahí simplemente ya vemos, podemos sacar los porcentajes de las dos poblaciones. Los linfocitos CD4, ¿en qué cuadrante estarán? ¿Os acordáis dónde estaban antes las NKs? En el UL, eso es. ¿Y qué porcentaje son? 47,34%. Es decir, casi la mitad de los linfocitos. Eso es lo normal, ¿vale? Recordad que decíamos antes que los linfocitos T solían ser como un 70 y pico por ciento de los linfocitos. Pues bien, de ese 70, la mayoría, normalmente más de la mitad, son CD4, ¿vale? Tened en cuenta que este porcentaje de CD4 está con respecto al total de linfocitos, no con respecto al total de linfocitos T, sino a todos los linfocitos. ¿Y de CD8 cuánto tenemos? Eso, tenemos un 30%, más o menos. ¿Vale? Aquí, claro, aquí pensáis, ¿le sumo los positivos o no se los sumo? En este caso, si os fijáis, las células que son positivas para CD8 y también para CD4, casi todas ellas realmente
son células CD8, pero que bueno, que les hemos puesto el cuadrante un poco bajo y las hemos hecho positivas para CD4, pero realmente no son positivas de verdad. Bueno, en cualquier caso, proporción mayor de CD4 que de CD8, 47% frente a 30%. Bien. Vamos a suponer que este individuo tuviera una cifra de linfocitos normal, 2000. ¿Cuántos serían estos números? ¿Cuánto tendría el CD4 si lo multiplicamos por 2000 y lo dividimos entre 100? Nos daría cerca de 1000, ¿no? 940. Entre 800 y 1000 linfocitos CD4 está bien. Incluso alguno más de 1000 también está bien, ¿vale? Y de CD8, que se suele tener un poquito menos, en este caso serían 600 por microlitro, haciendo la misma operación. Vamos al paciente. Y en este paciente, fijaros, también tiene la imagen del dot plot de tamaño granularidad, es un poco rara. Vemos que la nube de linfocitos está un poco como difuminada. La nube de monocitos y de neutrófilos están casi pegadas entre sí. Y hay una cantidad enorme de neutrófilos, ¿vale? Ya veremos que esta persona, pues, tiene un problema. Y bueno, ¿qué porcentajes vemos que tiene de linfocitos CD4? 10,32, es decir, bajo, muy bajo. Y de linfocitos CD8, ¿cuánto nos sale? 21,9, casi 99, 22. Es decir, más, tiene el doble de CD8 que de CD4. Luego, aquí parece que las CD4 están, algo les pasa, tiene poca CD4. Pero si es que además nos dicen que este paciente tiene una cifra de linfocitos total por microlitro, 800 linfocitos por microlitro. ¿En cuánto se nos convierte un 10% de eso? Si tiene 800 y de esos 800 solo el 10% son linfocitos CD4, ¿cuántos linfocitos CD4 por microlitro nos salen? 80. Es decir, una cantidad ínfima con respecto a lo que sería normal en una persona sana que tendría entre 800 y 1000, ¿vale? Es decir, una cantidad 10 veces inferior. Esto es un caso de un paciente con infección por HIV y además que no estaba recibiendo tratamiento antirretroviral, con lo cual tenía una linfopenia de linfocitos CD4 y desarrolló un síndrome de inmunodeficiencia. Y bueno, y este era el último de los que teníamos en el cuadernillo. Os he dicho que tenemos otro par de cosas más. ¿Cómo vamos a ver? En el 20. Bueno, vamos a verlo aunque sea un poquito menos cuarto. Bueno, vamos a verlo rápidamente y vamos a ir avanzando con esto. Pero vamos, ya en este caso, más que resolver problemas es que os cuente cosas que se pueden hacer, ¿vale? Básicamente, que sepáis que hay otra posibilidad de marcar proteínas intracelulares de las células sanguíneas, que esto se hace con unas técnicas que se llaman, que os va a contar David en las aplicaciones clínicas, y que realmente nos permiten, por ejemplo, marcar citocinas como el interferón, el interferón gamma, la interleucina 4, la interleucina 17, y también nos permiten marcar esos factores transcripcionales que regulan la especialización celular de las distintas subpoblaciones de linfocitos, ¿vale? Y bueno, simplemente es marcar eso
Mira, esto es una pregunta que a lo mejor pues puede ser una pregunta así tipo de examen, ¿no? Que sería, por ejemplo, saber interpretar en un dot plot qué tipo de células son los linfocitos del cuadrante UR, ¿no? El de arriba a la derecha. Y podéis decir, bueno, son células CD8 que producen interleucina 4, ¿vale? Con lo cual, TH1 serían, si son CD8, no son TH, ¿no? TH17, si son CD8, no son TH17. TH2, bueno, las TH2 producen interleucina 4, pero son CD4 positivas, luego esas no son, ¿vale? Es decir, aquí os estaríamos tomando el pelo y ninguna sería cierta, ¿vale? Esta es simplemente la imagen, es para que veáis una imagen de un resultado de ese tipo de marcaje. Y bueno, aquí hay otros, por ejemplo, otros citogramas que se pueden hacer con otras citocinas y cosas que se os pueden preguntar, pues que básicamente que nos digáis en qué muestra a lo mejor pues hay más porcentaje o menos, pero que esto es saber leer los dot plots y saber qué número es mayor y qué número es menor y se resuelve. El último punto que os quería comentar, esto que habíamos dicho de los estadios de maduración, ¿no? De que las células Naimi pasan a memoria central, memoria efectora y efectoras terminales. Efectoras, digamos que ya se fallecen, ¿no? Y entonces esto que sepáis que se puede seguir marcando antígenos de superficie. Y os voy en la siguiente diapositiva, os voy a mostrar, vamos a aprovechar el láser. Estas serían las células Naimi que expresan CD45RA y expresan, serían dobles positivas, y expresan el antígeno CD62L, que es una selectina, que les sirve para extravasarse en las vénulas de endotelio alto de los órganos linfoides, ¿vale? Entonces, estas células T-Namis, cuando sean estimuladas por antígeno y proliferen, se van a convertir en células que se llaman memoria central, central memory. Ya sabéis que los ingleses lo ordenan todo al revés. Entonces, central memory, que serían negativas, habrían perdido la expresión del CD45RA, mantendrían el CD62L, con lo cual podrían seguir migrando a los ganglios. Después estas células maduran algo más y pasan a ser células memoria efectora. Pierden el CD62L, adquieren otras características, otras moléculas de adhesión que les permiten estabasarse en los tejidos inflamados e infectados por los patógenos. Y estas células efectoras memoria se dedican a extravasarse en esos tejidos infectados y a matar todos los patógenos y todas las células infectadas que encuentren hasta que ya se cansan de tanto dividirse y se quedan sin telómeros y entonces llegan a un estadio en el que ya pues no pueden seguir proliferando y se llaman memorias efectoras terminales. También las llaman TEN-RA porque vuelven a expresar el antígeno CD45RA. ¿Vale? Y bueno, y con esto habríamos acabado. Entonces, si queréis ahora hacéis un descansito, David ya sabe que estamos aquí, yo lo voy a buscar y pero vamos, nos damos un ratito para que descanse.